Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición del día de hoy, jueves 16 de marzo del 2023. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto. Como siempre, un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que nos permiten enlazar son 5, que van desde Arauca hasta Aruba, en toda el área fronteriza colombo-venezolana y en el Caribe latinoamericano. Nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor Alas Peralta. Como siempre, iniciamos los mediodías con un permanente invitado en la sala, el señor Carlos Buscate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, yo pensando qué emprendimiento voy a hacer, porque la moda en Venezuela es el tema de los emprendimientos de los militares, que como bien lo comentaste ayer, vendiendo pan en las calles. Bien, por cierto, esa imagen de estos militares vendiendo pan en la calle llamó mucho la atención. Tanto llamó la atención que la policía les llegó a ese punto de venta pidiéndole los permisos y por qué ellos estaban vendiendo pan en la plaza. Y obviamente, pues ahí hubo un dime y direte entre los militares y los policías, porque son hombres de uniforme y ambos se creen con poder. Pero este tipo de cosas están pasando en mi Venezuela. No hay respeto definitivamente por el tema de los militares. El uniforme militar, pues lamentablemente, porque tengo muchos amigos militares, lamentablemente hay que decirle a estos amigos, hermano, pareciera que usted tiene la profesión equivocada porque el régimen se ha encargado de acabar con la imagen de la institución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y ayer el ministro de la Defensa, Padrino López, ratifica el carácter chavista de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, violando olímpicamente la norma constitucional que dice que la Fuerza Armada es apartidista, apolítica, y no se puede estar involucrando en temas políticos. Así que el Gran Partido Verde Oliva, la seccional Verde Oliva de la Fuerza del PSUV, la acaba de ratificar Padrino López diciendo que sí somos chavistas y que... Fíjate, eso es como lo indicaste ahorita, ¿no? Es una falta de respeto hacia la institución castrense. Fuera de eso, nos estamos dando cuenta ya perfectamente que el tipo ni siquiera es institucional, Alan. El tipo simplemente es una ficha del PSUV. Y eso es más triste todavía. Son pocos los militares de carrera de alto rango que están actualmente en las unidades castrenses, tanto de la Armada Venezolana como de la Guardia Nacional, como de la Naval y por supuesto de la aviación, que por cierto, Alan, va a haber un pronunciamiento, vamos a darlo en primicia dentro de poco, de los aviadores de carrera en Venezuela. ¿Sabes algo? Son pocos los que quedan. El gobierno de Maduro ha eliminado a todos esos personeros militares de envergadura que existían en el país en tan honorable academia. Hoy día queda menos de un 10%. Y sé que pronto vamos a tener esa reflexión con un invitado que tú vas a tener, pero esa es la realidad. Se están burlando totalmente de las fuerzas castrenses a nivel internacional, Alan. Bueno, pero ya va, ¿no? Y además el hecho de que en el caso de la aviación militar venezolana, hay un grave déficit de equipamiento, porque toda esa plata que se gastó en aviones rusos, helicópteros chinos y todas estas cosas que se gastaron, que nos tienen Que se han hasta caído aquí, todos. se ha caído. Ve los helicópteros rusos. Creo que van 7 helicópteros rusos que se han caído. ¿Y cuánta plata? O sea, se han caído y ni siquiera lo No, hemos terminado de no pagar. funciona. Sí, son 7 que se han caído. Sí. Entonces, Carlos, ahí también debe haber un déficit. Y eso de tener aviadores que aprenden y manejan simuladores como, como los chamos ahora con los juegos de joystick, pues uno dice, bueno, eso es una total falta de respeto. O sea, unos aviadores de simulador
Imagínate tú, qué increíble esta situación, a donde ha llegado esta situación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero bueno, Carlos, te dije, vamos a hablar de emprendimientos, emprendimientos en Venezuela. Mira, vamos a ver unos emprendedores, unos malandros emprendedores con AK y granada. Veamos este video. Buenas tardes, hoy 9 de marzo del 2023 le hacemos un llamado a todos esos comerciantes mamagüevos que no han buscado la manera de alinearse con nosotros y se sienten protegidos por el gobierno. Aquí estamos nosotros, aquí estamos. Busquen la manera de alinearse con nosotros, porque por las malas le vamos a dar a punte bomba, mamagüevo. A punte bomba, ya ustedes han visto. Busquen la manera de alinearse con nosotros, busquen la comunicación. Los Saúl, acá 47. Sigan pensando en mierda y sigan pensando en mamagüeva y no busquen la comunicación con nosotros. Busquen de alinearse por las buenas, porque por las malas, ya ustedes saben, la guerra va a continuar. Esto en el marketing se llama publicidad directa. O sea, va directo el mensaje y el mercado. Hermano, si no te alineas, es la palabra que usan, estás en riesgo. Ahora yo me pregunto una cosa. Un grupo armado, unos malandros armados con AK-47, y no se supone Mala que eso, granada. más granadas, granadas de fragmentación. O sea, yo me pregunto una cosa, ¿no es de uso potestativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana las AK? O sea, porque yo creo que eso no va y uno la compra en la esquina y uno dice, mira, dame 3 AK y cargadores y dame 3 granadas porque las necesito para un resuelve este fin de semana. Yo creo que eso no es Oye, Alan, así. eso no es así, por supuesto. Fíjate que la ley orgánica de armamento de fuego, tú la conoces como buen abogado que eres, te limitó mucho al armamento militar. Yo me acuerdo que para tener un permiso de una 45 Brownie tenías que ser militar o estar en una condición de capitán para arriba. Ahora, esto no es de Maduro, esto viene desde el gobierno de Chávez, Alan, cuando él armó los colectivos, las creaciones en la ciudad capital y en las ciudades principales del centro. Ahora, ellos para cargar ese tipo de armamento. Y si te diste cuenta en este video, el tipo de peine que tienen curvo, que es el normal que tienen las AK-47, es mucho más grande de lo normal, que son 45 tiros. Es decir, que ese debe ser uno de 75. Imagínate tú el impacto del proyectil en un vehículo. Traspasa el bloque de un motor. Y estos son fusiles de asalto, fusiles de guerra. Esto el gobierno lo sabe. Ellos armaron a este parafernalio de malandros, porque estos no son ninguna unidades élite en el país. Alan, son delincuentes en potencia, delincuentes que no les importa morir. La gran mayoría no llegan ni a los 25 años. Tú sabes que dos preguntas que tengo yo. ¿Cómo hacen las policías regionales, la policía, el 6CPC, por ejemplo, también, o la misma Policía Nacional para enfrentarse a unos malandros de un grupo que cargan AK-47 y granadas de fragmentación? O sea, yo o sea, ahí hay una disparidad de fuego, de potencia de fuego, que acaba con cualquier equilibrio y uno ve y se imagina a los policías corriendo en un enfrentamiento con estos malandros. O sea, la verdad es Eso, que es eso, brutal la eso es capacidad de verdad. armas que tiene. Eso es lógico. Te cuento una anécdota en menos de medio minuto. La única organización policial que tuvo armas de fuego, armas de asalto, fue la extinta Policía del Estado Zulia cuando tenían la unidad de la Policía Rural en el Estado, en la población de Machiques, en la Villa de Rosario y en Santa Bárbara del Estado Zulia. Lamentándolo mucho, en ese tiempo una jurista muy importante, fue la primera gobernadora mujer en Venezuela, la doctora Lolita Nillar de Castro, eliminó la Policía Rural. Y estaban también, por cierto, muy cerca de la frontera colombo-venezolana, en Jesús Enrique Lozada, y extinguieron esa policía, les quitaron todas las armas de fuego alta. También el gobierno de Chávez, ¿te acuerdas cuando Vicipor eliminó las policías con armamento largo? Es decir, lo fueron desarmando poco a poco. Esto como que era algo previsible que ya tenía el gobierno para eliminarle las armas largas a las policías. Y esto es culpa del gobierno. Pero el gobierno, a la audiencia, sabe a quién le entregó arma por arma, porque las armas de asalto que entregaron fueron a todos los colectivos, tanto en la ciudad capital, que por cierto, Alan, le quitaron las armas a los tupamaros, a los originales del 23 de enero, pero se las dieron y armaron colectivos a nivel de varios estados, no en todas partes,
pero estos son armas de fuego de alta magnitud. Bueno, pero entonces uno dice, ¿cómo un ciudadano común y corriente, un empresario, un comerciante, enfrenta a una amenaza como esta? Porque la amenaza es directa y brutal. O se Total. alinean, mire la palabra que usa, o se alinean o caen. Una cosa de verdad que es aterradora en un país que tiene muchas cosas por las cuales aterrarse, ¿no? Además de la Por, vida por diaria. supuesto. Ahora, Alan, te hago una pregunta, y esta la sabes tú y la audiencia también. ¿Te acuerdas cuando el gobierno de Chávez eliminó los cuerpos de seguridad privada? Es decir, vigilantes del Zulia, vigilantes de Caracas, Metrovigilancia. ¿Te acuerdas de todas las organizaciones de vigilancia privada, tanto bancarias como instituciones en los supermercados, etcétera? ¿Qué fue lo primero que ellos eliminaron? Las armas. Y la gran mayoría eran escopetas Partner calibre 12 y revólveres calibre 38. Alan, ¿hacia dónde fue o dónde llegó el parque de armas de todas las instituciones privadas que tenían ese tipo de armamento? Porque el gobierno aparte se las decomisó, y estoy hablando de punta a punta en los cuatro costados del país. Eso también hay que ver, porque muchos malandros han agarrado las armas de fuego de esas empresas que hasta el momento siguen ellos prodigando que se las entreguen. Es decir, el gobierno, el régimen tanto de Chávez como Maduro, armó a todas estas bandas delincuenciales actualmente. Sí, es lamentable esa situación. Bueno, Carlos, vamos a seguir en la onda del emprendimiento, el emprendimiento de calle. Y vamos a ver otros emprendedores, pero en esta oportunidad un emprendimiento verde oliva. Veamos este video. Casi me llevan detenida, dice la mujer en Venezuela. La situación que se presenta a diario en las alcabalas del país. Veamos. Así es. Vamos a ver, no importa. Yo, mire, si quieren me pueden revisar la maleta de arriba abajo. Amores, esto que acaban de ver me pasó el domingo que regresé de Venezuela para Colombia. No me querían dejar pasar con mi sobrina. Cabe destacar que mi sobrina tiene 18 años. No la querían dejar pasar porque según no podían pasar con cédula de identidad. Solo con cédula de identidad puede pasar los venezolanos a Colombia. Amores, ¿saben qué quería? Dinero. Dinero, 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 porque así se ha convertido la Guardia Nacional, la policía en Venezuela. Ellos ni siquiera me revisaron la maleta. Venimos a trabajar, a hacer las cosas bien. ¿Ah? Ahora ven, Ven, pero ¿quién te mandó a sellar sin pacuta? Se supone que nadie sella señor, pasaporte. porque yo quiero hacer... Amores, y esto pasa a diario, a diario. Amores, ¿quién nos protege en Venezuela si los mismos que se encargan de jodernos son los mismos guardias? Es la pregunta que hace todo el mundo. ¿Quién nos protege? Frente a los malandros de la AK-47 no hay nadie que nos proteja. Frente No, a estos malandros verde olivo tampoco hay nadie que nos proteja, por lo que yo veo, Carlos. fíjate, Alan, un excelente tema estás tocando. Hoy por lo menos van a salir dos amigos con su hija hacia Venezuela, van a visitar una familia, pero son colombianos. Mi recomendación fue que sellaran los pasaportes. ¿Por qué? Porque eso va a ser mínimo unas 10 o 15 paradas para ver qué pueden sacar. Alan, mira, tú te diste cuenta de algo en el video, y tú sabes que solamente es el SAIME como tal son los que pueden retener los pasaportes o cédulas de identidad. Ahora, fíjate que estos guardias que son, porque hay una cuestión que es la Guardia Nacional Bolivariana y otros son la Guardia del Pueblo, ¿te acuerdas? Que son los que colocan para poder, similitud económicas, quitarle dinero a la gente, porque no tienen la preparación, simplemente los vistieron con el uniforme, Alan, pero ser Guardia Nacional es más de año y medio de estudio. Ser Guardia del Pueblo es un uniforme y listo el pollo. Pero la pregunta es, ¿por qué les retienen a ellos la cédula de identidad y los pasaportes? Sí, es que es la medida de presión. Es que cuando la gente desconoce la ley es víctima de todo este procedimiento. Te comentaba ayer de lo que le ha pasado a gente de Colombia que ha ido a San Cristóbal y se ha encontrado con una regulación inventada por el gobierno, por estos funcionarios militares de un presunto seguro internacional. Esto pues atemoriza a cualquiera que desconoce la ley. A esta gente, a estas muchachas le aplicaron también la misma. Al desconocer la ley no defiendes tu derecho. Además que todo acto administrativo realizado por algún funcionario
y ya, llámese retención de mercancías, llámese retención de maletas, llámese retención de documentos, tiene que ir, según la ley de procedimiento administrativo, acompañada de un acta. Y un acta en donde el funcionario diga, yo, fulanito de tal, identificado de esta manera, le retuve estas maletas contentivas de estos elementos y la retuve por esta razón y este es el procedimiento administrativo que se va a realizar al respecto. O sea, ¿por qué? Porque es la única prueba que tú como ciudadano tienes para presentarte en un tribunal a reclamar primero tu mercancía y en segundo lugar, para poder enfrentar en un juicio civil o administrativo al funcionario que ilegalmente te retuvo el material. Pero esto la gente no lo aplica, no lo sabe. O sea, todo acto administrativo, todo acto de retención debe ir acompañado de un acta. Si no va con el acta, ya está viciado el proceso y por lo tanto se hace nulo el proceso en cualquier instancia. Pero como ellos se cuidan de identificarse, porque eso sí lo han aprendido, a no identificarse en los procedimientos, incluso hay algunos que se quitan la identificación, cargan en el bolsillo Sí, para en que el la rótulo. gente, sí, para que la gente no los pueda denunciar. Carlos, estos emprendedores pues son muy conocidos, pero hay un nuevo emprendimiento, uno que le están aplicando a los ciudadanos en Sabana Grande, en Caracas y en otras principales ciudades de Venezuela. Así te quitan el dinero en Sabana Grande, veamos. Así estafan a la gente en Sabana Grande, ¿ves? Los que ponen los brochitos en los zapatos, así los estafan. Le dicen a $5 cada uno y le regalan 8 y terminan quitándole $5 por cada zapato. Ya van a ver cómo se arma un problema ahí, se arma un problema seguro, porque ellos liriquean a la gente. Me acaba de pasar a mí y me puse feo con ellos, la verdad. Le quitan mis zapatos, vean. Me fui de gratis. Mira, gratis. Aquí no, porque no me lo pudieron poner completo. Aquí sí, pero aquí no, porque me les puse feo. Son demasiado estafadores. Vean, estafadores de verdad. Tengan cuidado en Sabana Grande con estos locos que no... siempre salen peleando la gente con ellos porque son muy estafadores. Bueno, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la trampa? La trampa es que te ofrecen unos aros para colocarlo y supuestamente proteger los huequitos de los zapatos y los cinturones, ¿no? Las correas. Y resulta que cuando te agarran te dicen, no, por 5 bolívares y te regalamos 2. Y al final resulta que los tipos te aparecen cobrando $5 por zapato. ¿Tú sabes lo que es eso en Venezuela? Bueno, 5 fíjate que con dólares por zapato. $5 tú te compras unos zapatos usados en buen estado. Bueno, pero fíjate el objetivo de la estafa. Y si después de que te colocaron el producto, te niegas a pagar o reclamas, se te acerca otra cuerda de malandros amenazantes para obligarte a pagar. O sea, es otro emprendimiento que se ha desarrollado en el país, un país de emprendedores a lo negativo. Hay muchos, y vamos a hablarlo claro porque a lo mejor hay alguien que se me moleste por esto. Hay emprendimientos serios, pero para hacer un emprendimiento serio necesitas capacitación, necesitas financiamiento, necesitas asesoría y facilidades burocráticas para que tu emprendimiento sea formal desde un inicio. Eso no existe actualmente en Venezuela y todo emprendedor que seriamente lo quiera hacer tiene de alguna u otra manera que hacerlo prácticamente a escondidas, guillado, porque nada más en pago de impuestos y en pago de legalización de tu emprendimiento y la falta de recursos te obliga a hacer emprendimientos desde tu casa, desde tu hogar, encerrado. Y nada de reportar pago de impuestos, porque si reportas pago de impuestos se te va la ganancia. Increíble esto. Sí, fíjate, tú como buen abogado me vas a indicar esto. Alan, ¿cuánto cuesta hoy día sacar una maquinita fiscal del CENIAC? Fuera de eso, ¿cuánto cuesta hacer un documento en un registro mercantil? Fuera de eso, tienes que cuidarte de las vacunas, como estos malandros que tienen esas pistolitas de agua, de estos colectivos de emprendedores. Es decir, un venezolano para poder montar un negocio legal, para pagar impuestos, etcétera,
debe poseer más de $6.500, porque estoy 100% seguro de lo que he hablado con varios turistas amigos y me han dicho, Carlos, para poder sacar un registro de comercio y una maquinita fiscal tienes que tener mínimo entre $3.500 y $4.000. ¿Qué venezolano de a pie puede tener esa bicoca, Alan? Es muy difícil lo que está pasando. Sí, es una situación. Tú sabes que el gobierno cada cierto tiempo sale con nuevos planes, nuevos proyectos. Ahora todo es emprendimiento. Y vamos a desarrollar el emprendimiento turístico. Y resulta que no hay servicios públicos para el emprendedor turístico. No hay Vamos a lanchas. emprender, vamos a iniciar el emprendimiento de comercio. Resulta que te persiguen los policías para sacarte lo poco que puedas generar de ganancia en tu emprendimiento. Vamos a hacer emprendimiento en el sector de la alimentación y resulta que para los permisos de manejo, manipulación de alimentos, también te exigen y te boletean, porque también hay algunos funcionarios que se aprovechan de esto para exigirte coimas, ¿no? Y ahí Exacto. está, esta es la circunstancia del emprendedor en Venezuela. Tiene que hacerlo guilladito, callado, a la chita callando, o sea, poco a poco y en una circunstancia de país cada vez difícil. Que los hay, emprendimientos buenos, los hay, Sí los hay. obviamente. Algunos han sido hasta exitosos, pero el camino, sangre, sudor y lágrimas para poder llegar a unos mínimos que les permita, pues, por lo menos tener ganancias. En una Venezuela en donde ganarse $5 y que te los roben de esta manera que, como vimos en Sabana Grande, es un gran dolor, Carlos. Eso es un camino culebrero que falta, Alan. Sí, definitivamente, porque no, o sea, emprender no es decir, vamos a emprender, vamos a hacerlo. No, no, no. Emprender significa tener ánimo, voluntad, disposición, recursos, asesoría, también conocimiento de mercado. Porque si todos nos ponemos a vender pasteles, los pasteles indudablemente se inundan el mercado y se cae el mercado propio. Eso es cierto. El suministro, mira, yo tengo unos amigos que hacían tequeños y estos amigos perdieron su emprendimiento porque hubo un momento en que hubo déficit de queso y hubo déficit de queso y eso es esencial. Yo no conozco un tequeño sin queso, a lo mejor los hay, pero tequeño sin queso está muerto, hermano. ¿No? Pues, le Está podrán muerto. rellenar de cualquier cosa, pero eso no funciona. Y esas circunstancias son las que afectan realmente cualquier posibilidad de iniciativa que se pueda tener allí. Bueno, finalmente, ya que hablamos de emprendimiento durante todo el segmento, vamos a escuchar esta reflexión sobre la situación país y la propuesta de los emprendimientos hecha por una ciudadana emprendedora. Al gobierno de Venezuela no le bastó con enviar a sus docentes, a sus maestros, a que fueran proactivos y tuvieran emprendimientos, a que montaran un puestico de fruta en sus casas para que el salario les diera. Ahora también lo están haciendo con los militares. El gobierno de Venezuela pretende que la gloriosa Fuerza Armada de Venezuela tenga emprendimientos y sean proactivos en su tiempo libre, que coordinen con sus superiores un tiempo para que ellos puedan tener un emprendimiento. Espero que realmente tengan un emprendimiento y que no salgan a las calles a poner más alcabalas de las que ya están torturando al venezolano. Yo lo siento mucho por todas las familias que hoy dependen de estos militares, pero de alguna forma ellos tenían que pagar todo el daño que le hicieron también a Venezuela, porque la Fuerza Armada es el movimiento más grande que ha respaldado al gobierno chavista durante estos 22 años. Y de alguna manera tenían que pagar todo lo que están haciendo. Bueno, ¿tú crees que es algo de karma, Carlos? No, para nada, en absoluto, Alan. Es que fíjate, el tema del componente castrense ha venido causando desde hace 4 días un llamamiento a la conformación de criterios unificados de diferentes puntos de vista de la sociedad civil. Hoy día, Alan, la gran mayoría que se está yendo al servicio militar obligatorio, que se van obligatorio es por la situación de la comida, pero cuando están dentro, como conscriptos, como reclutas, están arrepentidos. Conozco una cantidad de personas, Alan, que hoy día están en el país y están fuera del país, que por cierto hay muchos aquí en Colombia que tuvieron que desertar.
Alan, pero también ya salió una resolución de capitanes hacia abajo donde no les están aceptando so pena de arresto a los que estén desertando o se estén retirando de los componentes militares. Ya salió, ya está a la luz pública. Esto es como una forma de amenaza, como si fuera una obligatoriedad de estar después de haber servido al país, porque eso es un decreto, si no me equivoco, del servicio militar obligatorio en el país. Pero Alan, ya la gente no puede, fíjate, ni los conscritos, los reclutas, sargento mayor, sargento segundo, sargento técnico, subteniente, teniente, hasta capitán, no pueden desertar so pena de arresto en Venezuela. Bueno, es un tema interesante para conversar esta tarde, Carlos. Se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, también tenemos un temita y esto en medio minuto te lo digo. Caso del puente sobre el lago. Desde hoy, desde las 6 de la mañana hasta mañana a las 6 de la mañana, estará el servicio de ida y vuelta totalmente cerrado. Alan, esto hay que ponerle lupa y mucho. Bueno, a la audiencia nos despedimos a esta hora. Estaremos a las 5 de la tarde en el programa Siempre Venezuela Radio y por supuesto, buen provecho hasta ahora, tanto a ti, Alan, como al equipo de producción. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos el segundo segmento del programa en la tarde de hoy, esta edición meridiana correspondiente al 16 de marzo del 2023. Lo hacemos con más información. Resulta que el señor Alex Saab ha apelado el fallo del Tribunal Federal de Miami de no tener derecho a la inmunidad diplomática por cargos de corrupción en un documento que fue firmado y entregado en la tarde de ayer. El señor Saab señala, entre otros elementos, que argumenta que los enviados especiales de los Estados Unidos son vulnerables al uso por parte de los estados autoritarios si se mantiene el fallo de un tribunal inferior, ha señalado el señor Saab. Es decir, la defensa de Saab ha dicho que si se aprueba lo que él, la sentencia, que se ratifica la sentencia de que él no es diplomático, los funcionarios del Estado norteamericano estarían siendo afectados por esta decisión en cualquier parte del mundo y donde haya estados autoritarios. Qué increíble, qué descarado. Bueno, lo cierto es que el periodista Joshua Goldman ha publicado los detalles de esta argumentación de los abogados de Saab, quienes señalan esta circunstancia. El pasado mes de octubre, un juez de los Estados Unidos emitió un fallo en el que señala que el empresario de origen árabe colombiano, Alex Saab, no tiene derecho a la inmunidad diplomática. Esto tumba radicalmente la argumentación de la defensa de la abogada de Alex Saab, ya que se fundamentaba esencialmente en el hecho de decir que él era diplomático y por lo tanto tenía inmunidad. La evidencia sugiere que el régimen de Maduro y sus cómplices han fabricado documentos para encubrir a Saab Morán con un traje diplomático que no le conviene, todo en un esfuerzo por explotar la ley de inmunidades diplomáticas e impedir su extradición a los Estados Unidos, según se leía en el fallo de hace un mes. La Corte no está convencida de que la credencial de 2018 que Saab ha invocado para respaldar su pretensión como de estatus diplomático es legítima. En el momento en el que fue arrestado, Saab Morán realmente no era un diplomático. Saab, de 51 años, está detenido en la ciudad de Miami desde octubre del 2021, cuando fue extraditado desde Cabo Verde y está acusado de un cargo de lavado de dinero que lleva unos 20 años de cárcel si es hallado culpable. Vean ustedes cómo están las cosas. Como también están en el tema electoral, en nuestra página web, Siempre Venezuela Web, se la recomiendo, pasen por ella, revísenla, chequenla y vean la ampliación de nuestras informaciones. En nuestra página web se señala que el pasado 11 de marzo, Súmate llamó a la atención sobre una disminución en el número de ciudadanos inscritos para votar y recordó que es un deber del Consejo Nacional Electoral garantizar el registro electoral dentro y fuera de Venezuela. La ONG reveló en su cuenta de Twitter que los cuadros estadísticos de los 6 cortes más recientes del registro electoral señalan una disminución en el número de electores dentro y fuera del país. Esto es ilógico. Primero porque la base natural de electores se debe al crecimiento poblacional del país. Hay más jóvenes que se inscriben.
Y esto pues debería darte como idea que el número de electores más bien crece, pero esto también es aplicable al número de migrantes que están en el exterior. En vez de disminuir, debería crecer el número de electores registrados en el exterior. Pero esto no es lo que hace el CNE. Los datos expuestos por Súmate en la red social señalan que un total de 21.267.813 inscritos en la data oficial del CNE para el 15 de julio del 2021 son ligeramente mayores a los del último registro del corte del 30 de septiembre del 2022, que muestran un total de 21.094.629 registrados. Es decir, en vez de incrementarse, ha disminuido el número de electores. En los cuadros estadísticos en los cortes del registro electoral entre el 15 de julio del 2021 y el 30 de septiembre del 2022, se puede constatar que el número de electores ha venido disminuyendo en forma progresiva. Así que, trampa rojita, bueno, es lo que se le señala por parte de Súmate al Consejo Nacional Electoral. Pablo Medina, dirigente político venezolano en el exilio, se ha pronunciado sobre este tema que ha removido en las redes sociales en el país, el tema de las nuevas empresas, la nueva propuesta del gobierno a los empleados públicos y a los militares de hacer emprendimientos para solucionar su problema económico, ya que el problema es suyo, no mío, dice el gobierno. Vamos a escuchar a Pablo Medina en relación a este tema. En la reunión de capitanes de la aviación bolivariana, generales y alto mando informan que no hay plata para aumentar los sueldos al personal, que nada de bonos, dietas, ni nada de nada, que el imperio con sus sanciones se robó la plata de Venezuela, los dólares de Venezuela. Así pues, los capos de la aviación bolivariana, sin aviones, le dice a sus capitanes: ocupen la mitad del tiempo del día laboral en realizar algún tipo de emprendimiento. No cuenten con las Fuerzas Armadas para cubrir sus gastos, ni el del mantenimiento de sus familias. Al gobierno lo tienen quebrado. Así de crudo, al estilo gángster. Cuando los generales y el alto mando dan el derecho de palabra, en una reunión que convoca a más de 700 capitanes de la Fuerza Aérea, medio mundo se levanta, protesta y formula preguntas que no reciben ninguna respuesta sensata. Hasta que una joven mujer pide hablar. Inicia diciendo que ella decidió casarse con las Fuerzas Armadas de su país cuando ella se enroló, que el uniforme que lleva es nada menos que su esposo y que jamás, ni en sus peores pesadillas, imaginó que ni el ministro de la Defensa ni los altos mandos de su fuerza le iban a pedir que saliera a la calle para conseguirse un querido, otro marido, un emprendimiento y así poder pagar sus gastos de vida siendo militar de carrera. Les cuento que este relato no es ficción, ni laboratorio cubano, tratando de enredar a los venezolanos que están pasando hambre en el país. Esto que ocurrió es la cruda realidad de un suceso que seguramente se ha repetido N veces entre todos los componentes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de marzo del 2023. Padrino López, que es un rufián dedicado en cuerpo y alma a la traición, a robarse todo lo que esté a su alcance en Venezuela y al narcotráfico de Estado, ha girado personalmente la orden a todas las Fuerzas Armadas: arréglenselas como puedan. Es decir, a partir de ahora tenemos militares de medio tiempo, o sea, la mitad del día laboral, oficiales, suboficiales y tropa cumplirán horarios de oficina, y la otra parte del país
salgan a la calle a rebuscarse, a vender pasteles, hallacas, horchata, collares, a ser de taxista y de Uber, o espalderos de malandros de barrio, o secuestradores, ladrones de banco y atracadores con pistola y licencia para joder. Un montón de gente vestido de verde oliva, condenados de por vida a ingeniárselas para poder sobrevivir ellos y sus familias. Porque pedir la baja o el retiro, nada de nada. Buenos y malos, docentes y bandidos, todos están atrapados en las narcofuerzas armadas bolivarianas, les guste o no. Mientras, solo en la raqueta de las redes y llenaderos de crudo, de petróleo, cobrados en efectivo a docenas de tanqueros de medio mundo en paletas de billetes de dólares, sin control alguno de nada ni por nadie, los malandros uniformados del régimen ya llevan tumbado 25.000 millones de dólares en petróleo robado al país tan solo en lo que va de año. Es que el país no está quebrado. Venezuela lo que está es saqueada por esta cuerda de delincuentes. Y esta historia continuará. Les habló Pablo Medina y que Dios se apiade de nuestra querida Venezuela. Bueno, fue la propuesta de Pablo Medina, la reflexión que hace Pablo Medina en relación a este tema de los emprendimientos militares. Vaya usted a saber qué es lo que el gobierno quiere con esto. La situación del puente Rafael Urdaneta, también conocido como el puente de Maracaibo, apunta a grave. Esto a consecuencia de años de descuido, de una gerencia roja e incompetente y de 2 incendios provocados por la ignorancia de las autoridades gubernamentales. Mientras tanto, los chavistas dicen que el puente está mejor que cuando se construyó. ¡Qué barbaridad! El puente sobre el lago de Maracaibo tiene más de 61 años de construido y fue durante la democracia una de las construcciones de más atención y mantenimiento que ha recibido, dada la importancia estratégica de conectar la costa occidental y oriental del lago. Sin embargo, en el socialismo, este puente, uno de los más extensos de Latinoamérica, ha ido acumulando daños estructurales, algunos de ellos a causa de 2 incendios de reciente data que afectaron su construcción sin que se reciba un mantenimiento acorde con esta importancia del hecho. A pesar de lo afirmado por las autoridades del régimen sobre el buen estado de la construcción, los verdaderos expertos difieren de las supuestas excelentes condiciones de la estructura. Para la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat de Venezuela, la cual aglutina el capital humano más preparado en temas de ingeniería en el país, hay que atender los posibles daños existentes en la estructura de casi 9 kilómetros de longitud, ya que estos podrían poner en riesgo la seguridad de las personas y vehículos que la atraviesan diariamente. Así lo alerta en un trabajo el periodista Gustavo Cando, y cual fue publicado en La Voz de América. La principal preocupación de los expertos de la academia se centra en 2 incendios ocurridos, el primero en el 2018 y el segundo en el 2019, cuando las autoridades intentaron instalar interconexiones eléctricas a lo largo del puente. El informe de la academia señala que dichos incendios se desataron en el interior de las vigas mesas de los tramos atirantados de las pilas 23 y 25 del puente. Y esta situación pues está afectando la calidad y la capacidad del puente sobre el lago de Maracaibo. ¿En riesgo? Parece que sí. Vamos a escuchar este reporte cortesía de La Voz de los Estados Unidos de América sobre la protesta que han realizado los trabajadores venezolanos frente al Ministerio del Trabajo al recordar el primer aniversario del último aumento salarial en Venezuela. Veamos. Este miércoles un grupo de trabajadores, tras cumplirse 1 año del último aumento salarial, se trasladaron hasta el Ministerio del Trabajo para exigir al gobierno nacional un incremento salarial, una respuesta por parte de las autoridades por un salario que les permita vivir dignamente. Veamos. $4 ir y venir.
el ir y venir a mi lugar de trabajo sin meter el interno, el pasaje de aquí de Caracas, cuando yo antes viajaba todos los días y me vestía, comía, le compraba cosas a mi familia, le celebraba sus cumpleaños, me iba a la playa, a la montaña, a disfrutar, a tener ocio. Este es un gobierno comunista, y en un gobierno comunista lo que le gustan a estos políticos es que se le arrodillen. Nos mantienen con una bolsa y nos mantienen con un bono donde parece que estuviéramos idiotizados. Para que alcance el salario, señor. Para nada, absolutamente para nada. Para agarrar una gran ironía y una gran rabia cada vez que uno cobra el mísero salario que paga este régimen después de 8 horas de trabajo diario y 42 horas de trabajo semanales. Que no alcanza el sueldo, que nos estamos muriendo de hambre, que hay que tener 3 trabajos para poder sobrevivir, que hay que inventársela porque este régimen nos tiene pasando hambre, este régimen nos tiene en la calle mientras ellos están cómodos en sus casas. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre Venezuela con más información. En nuestra página web, la dictadura chavista sigue atacando los medios de comunicación y al ejercicio del periodismo en el país. Esta nota en nuestra página web señala que en Venezuela quienes se dedican al periodismo y a ejercer sus derechos a la libre expresión, opinión e información están bajo una sombra que persiste. Esta afirmación es una de las conclusiones del informe anual del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, IPIS-B, titulado Periodismo bajo la sombra, que aporta datos de la situación de la comunicación social en el país. A lo largo del 2022, persiguió el hostigamiento y la persecución contra los medios y periodistas. De hecho, 70% de las agresiones provino de organismos o funcionarios del Estado. El informe también destacó que los ataques, las amenazas, la criminalización y la persecución sistemática son los principales mecanismos que mantienen un clima turbulento por la censura y la autocensura en el país. Igualmente detalló que entre enero y diciembre del 2022, mediante su sistema de monitoreo de alerta, IPIS Venezuela registró 257 casos que constituyeron un total de 373 vulneraciones, cifras que son cercanas a las contabilizadas en el año 2021 y en el año 2022. IPIS insistió en que tal realidad deja en evidencia la persistencia de patrones de silenciamiento que pretenden callar a periodistas, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil. Las violaciones constatadas por esta organización fueron un asesinato, 130 restricciones administrativas, 62 hechos de recurso estigmatizante, 55 agresiones físicas y verbales, 43 restricciones al acceso a la información y 29 hechos de hostigamiento judicial. Números lamentables, pero consistentes con una dictadura. Así que les recomiendo este artículo. La dictadura chavista sigue atacando a medios de comunicación publicados en nuestra página web Siempre Venezuela. Y la profesora Elsa Castillo afirma contundentemente que el régimen está propiciando un enfrentamiento entre el pueblo y los organismos de seguridad del Estado. Veamos. Debe pagarle los zapatos a los cuerpos de seguridad, a los bomberos, a defensa civil. Pero eso no lo hace, le paga mal salario, lo obliga a que paguen su uniforme y le da ciertas libertades para ver si caen en la tentación de quebrantar su moral. Eso es un daño que se le hace al país y que nosotros primero que nada debemos reconocerlo. Entonces no le hagamos más complicada la tarea de su trabajo al policía. No tenemos por qué ir a provocarlo y montárnoslo encima. No estamos bailando bolero. Nosotros lo que teníamos que demostrar, ya lo demostramos fuerza en la calle. Donde Maduro quisiera que nosotros nos fuéramos encima de la policía y formáramos aquí un berrinche, meter a unos cuantos de nosotros presos, tener justificación para eso, y después nosotros, mucha gente, vuelva a coger miedo, y el miedo nosotros lo exorcizamos. El miedo no está en esta acera. El miedo lo tienen los violadores de los derechos humanos,
los que impiden que la Constitución de Venezuela se cumpla. El miedo lo tienen también los esquiroles que van y se sientan tratando de ponerle una firma. Sabrá Dios bajo qué prebenda y bajo qué garantía y bajo qué asunto pecuniario estarán manejando esa situación. La profesora Elsa Castillo, por cierto, Elsa Castillo está cumpliendo años durante el día de hoy, ha sido más felicitada que presidente en ejercicio. Así se ha ganado el cariño la profesora Castillo en Venezuela. El deterioro del nivel de vida ha estado generando grandes presiones dentro del estamento militar venezolano, llevando a muchos de ellos a solicitar la baja y el alto mando a considerar la posibilidad de darle más tiempo libre a los uniformados para que puedan buscar nuevas oportunidades de ingreso dentro del sector privado, dijeron los expertos. Este es un trabajo que publica el Miami Herald sobre la situación de los militares en Venezuela. En este momento hay una enorme aceleración en las solicitudes de baja, tanto de las tropas profesionales como de los oficiales, comentó el experto venezolano en materia de seguridad Javier Ignacio Mallorca. Es un problema sumamente grave. Irónicamente, los militares conforman el sector venezolano que tradicionalmente ha recibido el mejor trato del régimen, siendo los primeros en obtener los beneficios de los intentos del mismo para tratar de mejorar los salarios, brindándole accesos a puestos de importancia dentro del inmenso sector público. El trabajo de Miami Herald señala que para las mejoras salariales han sido inadecuadas para alcanzar el impacto económico de la dolarización de la economía, que ha llevado los precios de los alimentos y los productos básicos en algunos casos hasta por encima de los encontrados en las principales ciudades de los Estados Unidos. Vean ustedes este resultado de la dolarización de la economía. El resultado final es que actualmente los militares venezolanos están entre los peores pagados de todo el continente, explicó José Antonio Colina, un teniente retirado que preside la Organización de Venezolanos Perseguidos en el Exterior. El salario mensual promedio de un general de brigada no llega al equivalente de $50, dijo Colina, cuya organización se mantiene en contacto con oficiales activos y retirados que aún se encuentran en el país, incluyendo los bonos adicionales que pudieran recibir. Lo que le están pagando es una miseria. Los ingresos de los oficiales de menor rango rondan entre $20 y $30 al mes, dependiendo de las especializaciones y del tipo de servicio que prestan. A esos niveles, los salarios que recibe el militar venezolano han pasado de lo simbólico a lo irrisorio. Si se toma en cuenta que la canasta básica de alimentos en Venezuela para una familia de 4 personas actualmente ronda los $400 al mes, finaliza la nota de Miami Herald. Y miren las comparaciones que se hacen en una tabla anexa a esta información. Un teniente, vimos aquí en Venezuela, puede recibir entre $20 y $30 de acuerdo a su especialización, pero un mismo teniente, el mismo grado en Perú, recibe $550 mensuales, en Argentina $720, $1,000 en Brasil, en México $1,550, en Ecuador $1,550 también, y en Estados Unidos un teniente puede recibir un promedio de $3,900 mensuales. Por eso es que los mandaron a emprender. Vamos a escuchar el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase a los estudios, iniciando el recorrido informativo en la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela. Nos encontramos con el presidente del Colegio de Ingenieros seccional Costa Oriental del Lago, y es que debido a que desde hace más de 2 años las instalaciones del Colegio de Ingenieros, lamentándolo mucho, fueron dañadas. Es por eso que hoy en día el representante del Colegio de Ingenieros está nuevamente saliendo a la calle para lo que es el censo de los nuevos ingenieros y sobre todo extensivo el llamado para ver cómo se puede recuperar esta importante sede. Vamos a hablar con su presidente para que nos amplíe sobre este censo que están llevando a cabo en toda la costa oriental del lago. Sí, mi nombre es Fulvio Navarro, ingeniero de Venezuela y presidente de la costa oriental del lago de las elecciones que hubo el 2014. En este proceso estamos un equipo, está parte de la directiva que todavía está aquí en Venezuela, más otros
agremiados que se unieron a nosotros, pero vamos a levantar esta sede, vamos a echar hacia adelante. Y estamos en este proceso haciendo estas jornadas en Cabima y aquí en Ojeda. En ambas partes estamos utilizando las instalaciones del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, de Cabima y de Ojeda, pero siempre tratando de hacer contacto con la UNER de allá de Bachaquero, con Uniojeda aquí en Ojeda, que quieren hacer una jornada después de Semana Santa. Estamos en esos procesos, pues. ¿Cómo se ve la captación de los jóvenes y sobre todo, cómo pueden hacer los jóvenes que se están graduando de ingeniero y que están saliendo del país? Bueno, generalmente nosotros tenemos una página en Instagram que a través de @oficial, @gmail, ahí está el Instagram del Colegio de la Seccional Costa Oriental del Lago. Por ahí pueden conseguir los requisitos y también pueden utilizar el correo de donde se envía la información de los requisitos, cibcolcobranza@gmail.com. Por allí se le envían los recaudos y se le actualiza también los datos a las personas que ya están inscritas y que quieren actualizar dirección o que se quieren poner al día con las mensualidades. ¿Ves? Estamos en ese proceso. Ahora, en lo que es la sede, una sede que lamentándolo mucho ha decaído, ¿qué piensan hacer ustedes como directivos? No, con eso tenemos planificado un programa para ir recuperando paso a paso la instalación, porque recuerda que por situación país los agremiados han dejado de pagar. Entonces, bueno, estamos en ese proceso captando nuevos agremiados y tratando de que ya los que están inscritos pues se vayan poniendo paso a paso al día con la deuda que tienen con el gremio, pues, y poder ir levantando una estructura primero, vamos a suponer, aunque sea para tener una oficina para atender allí y poderle darle vida de lunes a viernes y después seguir con las otras instalaciones porque están dañadas. O sea, bueno, es importante destacar, Alan y Miura, que la sede del Colegio de Ingenieros en la Costa Oriental del Lago era una sede emblemática a nivel gremial. Sin embargo, a través del tiempo y los dueños de lo ajeno, entre esos los ámbitos políticos, han llevado a cabo la destrucción de algunas sedes gremiales. Es por eso que hoy estamos haciendo este trabajo con los representantes del Colegio de Ingenieros, que de esta manera se pueda exhortar nuevamente a la recuperación gremial en nuestro país, Venezuela. Esta es la información que tenemos hasta los momentos desde la costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Reportó para todos ustedes Rixia Navarro. Bueno, fue el reporte de Rixia Navarro desde la costa oriental del lago de Maracay. Bueno, amigos, desde Venezuela siempre Venezuela, sabroso ese tema a esta hora. Iniciamos así el último bloque del programa Venezuela siempre Venezuela en este mediodía. 16 de marzo del 2023, como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Recordando que son las fiestas en el Orsa, el 19 de marzo, como dice la canción, un 19 de marzo a un baile me invitaron en la población del Orsa en sus fiestas patronales. Bueno, saludos a la gente que ya debe estar preparándose con toda energía y todo calor para celebrar estas fiestas tradicionales en Venezuela, las fiestas de El Orsa. Bueno, pero mientras unos celebran, otros protestan. La protesta social se mantiene en las calles de Venezuela, principalmente en concentraciones por derechos laborales y derechos por los servicios básicos. Esto lo ha detectado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que documentó, escuchen ustedes la cifra, 762 protestas durante el mes de febrero del 2023, un promedio de 25 protestas diarias. Y todavía hay gente que dice, no, que los venezolanos no protestan. Miren esto. Esta cifra representa un incremento de 19% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se registraron 642 protestas, señaló la organización Observatorio de Conflictividad Social en su informe Conflictividad Social en febrero del 2023. De las 762 protestas documentadas en febrero, en 577 se exigieron derechos laborales, equivalente a un promedio de 19 diarias, equivalente a un 76% del total. Esto representa un incremento de 146%
si se compara con el mismo mes del año 2022, cuando se documentaron 235 manifestaciones. Las exigencias del sector educación han hecho que esto se extienda bastante y se incrementaron estas protestas, las protestas por la educación se incrementaron en 939% en comparación al año pasado, febrero. De las 577 exigencias laborales documentadas durante el mes de febrero, al menos 478 tuvieron la participación de los docentes de todos los niveles educativos, acompañados de personal administrativo y obrero equivalente al 86%, destacó el documento. También el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señala que Anzoátegui, Portuguesa, Bolívar, Lara y Mérida fueron los estados con mayores niveles de protestas durante el mes pasado, mientras que Cojedes solo registró 4 manifestaciones. El estado que menos protestó de Venezuela fue Cojedes, pero Anzoátegui, Portuguesa, Bolívar, Lara y Mérida lo hicieron, pero intensamente. También la mejora de los servicios básicos fue otro de los temas de las protestas. El observatorio menciona que por demandas de mejora de servicios básicos, las protestas de febrero se distribuyeron en reclamos por el agua potable, electricidad y gas doméstico. La ONG también destacó que las dificultades para el acceso de agua potable tienen un impacto que sobrepasa las dimensiones del hogar venezolano, afectando incluso la prestación de servicios de salud, asistencia médica y actividades académicas, entre otras. También hubo manifestaciones en 12 estados del país por las fallas de combustible. En Miranda y Anzoátegui se documentaron el mayor número de este tipo de exigencias de los conductores. Vean ustedes la realidad de un país que está en la calle protestando. 762 protestas nada más en el mes más corto del año, febrero. Vamos a escuchar el reporte de Juan Pablo Azuaje, nuestro corresponsal en Chile, en el Cono Sur, con su informe sobre esta hora y la situación de la migración venezolana en esa región. Saludos a Lance Peralta, Carlos Mirauscategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde territorio chileno, les informamos que el presidente Gabriel Boric visitó la localidad de Colchane, punto fronterizo con Bolivia, donde se refirió al despliegue militar en la macrozona norte del país. Boric sostuvo que el gobierno dará un alto a la migración ilegal, dejando claro que quienes lleguen a delinquir no son bienvenidos en el país y que dentro del marco de la legalidad le harán la vida imposible. El mandatario señaló además todo un plan de desarrollo para Colchane, con lo que busca garantizar mejor calidad de vida a una población que históricamente ha sido considerada abandonada por los gobernantes. A la par de todo esto, el mandatario chileno ordenó a la Cancillería iniciar conversaciones con Bolivia para lograr un acuerdo que permita articular políticas en materia migratoria. Es de recordar que Chile tiene un acuerdo con Perú de retorno de migrantes ilegales, pero en el caso de Bolivia, este país solo recibe a sus nacionales. Dijo que es necesario que La Paz también asuma su responsabilidad por el paso de migrantes, sobre todo venezolanos y colombianos que usan a este país como puente. Las palabras de Boric vienen a formar parte de todo un malestar nacional que viene dado por el asesinato de un funcionario de Carabineros, luego que fuera arrollado por un vehículo conducido por un venezolano en la ciudad de Concepción. Esta situación ha desatado molestia dentro de distintos colectivos en el país que han asegurado que perseguirán a los venezolanos. Por otro lado, grupos de venezolanos han denunciado en horas recientes que se sienten amedrentados cayendo en casos de xenofobia por este caso. Venezolanos en Santiago han dicho que la persecución por parte de cuerpos de seguridad se ha vuelto muy evidente, llegando incluso a pararlos en las vías públicas para solicitarles documentos y en algunos casos impidiendo a quienes trabajan en el comercio informal tener la posibilidad de llevar un sustento a sus hogares. Esta es la información que tenemos hasta el momento
Y no me despido sin antes invitarlos a seguir en sintonía de Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, se complica la cosa para la migración venezolana en el cono sur. Difícil esta circunstancia de ser migrante y muchos de ellos con carácter irregular. Pero la reacción de xenofobia solamente espera alimentarse por alguna falla, algún error o alguna mala interpretación. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente en Chile. Por otra parte, el subsecretario para América del Sur del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Wells, dijo que un cambio en la política de sanciones de Estados Unidos en el caso venezolano va a depender de los progresos en la negociación entre el gobierno de facto de Nicolás Maduro y la oposición que aglutina la Plataforma Unitaria Democrática. Wells respondió así, que así lo manifestó el presidente de la Asamblea Nacional electa del 2020 y jefe de la delegación negociadora oficialista Jorge Rodríguez. Rodríguez, recordemos, dijo en esa oportunidad que el gobierno no va a tomar la mesa de diálogo en México hasta que Estados Unidos elimine todas las sanciones, tanto sectoriales como individuales. Se tomó su tiempo Wells y respondió: nuestra política sobre Venezuela y las próximas elecciones es muy clara. Que quienes tienen el poder en el gobierno cambien su comportamiento y hagan progresos para tener unas elecciones democráticas libres y transparentes, dijo Wells en entrevista concedida al medio de comunicación venezolano NBTV. También afirmó Wells que la administración de Joe Biden asumió un riesgo político al extender concesiones a las personas vinculadas en la negociación política y espera ver resultados. Pero el gobierno de los Estados Unidos no tiene paciencia ilimitada, ratificó el funcionario. También, por otra parte, dijo que cuando se trata de observar progresos en estas conversaciones, no podemos esperar. Hemos entrado en un riesgo político al extender las concesiones a personas vinculadas en las conversaciones y queremos ver progreso. Wells destacó y descartó que Estados Unidos considere un caje que involucre al empresario colombiano Alex Saab. Es falso que tengamos una intención de canjearlo en el contexto de estas negociaciones, afirmó el funcionario norteamericano. Con este reporte finalizamos nuestra edición meridiana. Como siempre, le hemos llevado a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes. Un equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que amplifican nuestra señal desde Aruba hasta Arauca, en toda el área fronteriza binacional colombo-venezolana en señal abierta. Pero también tenemos nuestra señal digital que nos permite llegar a ustedes a través de nuestros canales digitales Siempre Venezuela Radio, Siempre Venezuela Web y Siempre Venezuela en canal YouTube. También hay que destacar el trabajo de nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos encontramos en una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Si usted está en cualquier parte del mundo y quiere escuchar, ver esa edición, la puede ver en nuestro canal Facebook Live. Nuestro Facebook Live que está abierto desde las 4 de la tarde hasta las 6 horas colombianas. La puede ver en diferido y también en nuestra señal abierta a través de las emisoras que están amplificando nuestra señal. Como siempre, un gran abrazo, que tengan un buen provecho y nos vemos esta tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre,
Siempre Venezuela.